Hola, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes, con un nuevo video. La idea de este nuevo video es mostrar cómo se programa un, un tipo de inyección de plástico, una secuencia para realizar una pieza de plástico sencilla, no le veo mucha complejidad. Este video lo voy a realizar en dos partes. Una parte va a ser, la voy a realizar en KDecimu, para que se vaya entendiendo un poquito mejor cómo se realiza. Ya después que lo veamos funcionar en KDecimu, lo vamos a realizar en, en un PLC real de la marca Panasonic. Los que han visto mis videos anteriores, o si no los han visto, se los recomiendo que los vean, para que vean que estoy trabajando con un tablero de prácticas, en cual ese tablero contiene, aparte de entradas y salidas del PLC, también contiene 6 cilindros neumáticos. Ahorita vamos a trabajar con 3 cilindros neumáticos para que sea lo más real posible el ejemplo de la programación del PLC. Va a constar de un motor también, el cual no cuento con las instalaciones para tener un motor de verdad, pero ese sí lo voy a simular con una lámpara de la serie de PLC. ¿Ok? La idea de esto es que aprendamos todos, que aportar un poquito a los que inician con el tema de la automación industrial, a los ingenieros, técnicos, estudiantes, si les puedo aportar un poquito de mis pocos conocimientos de automación industrial, con mucho gusto. Recuerden que nunca se termina de aprender, siempre se aprende algo nuevo, y sobre todo esta automatización que, bueno, a mí me gusta mucho, para mí es como un hobby. Ya tiene tiempo que no trabajo por cuestiones de edad. Aquí en México, desgraciadamente, ya cuando uno tiene arriba de 50 años ya no le dan trabajo a uno tan fácilmente. Ya no, pues ya se vuelve uno improductivo para las empresas. Aunque tenga uno los conocimientos que tenga uno, realmente no es de mucho valor eso. ¿Okay? Así es en México. No sé si en otros países sea diferente. Si pueden comentarme si hay más oportunidades en sus países de ustedes, si es más factible que una persona de 50 años tenga trabajo con la experiencia que tiene. Yo tengo la experiencia de 35 años trabajando en la industria, de los cuales como 20 años le dediqué a la automación industrial, a la cual me gusta mucho, yo lo tomo como un hobby. Así como mucha gente tiene hobbies de guitarra, fútbol, videojuegos, para mí mi hobby es esto. Ya no tengo necesidad de aprender, más sin embargo, me gusta mucho estar aprendiendo cada rato, practicando, y si es posible enseñarle a gente nueva mis pocos conocimientos, claro. Entonces, vamos a comenzar. Primero les voy a mostrar cuál es el problema, ¿ok? Vamos. Bueno, pues aquí está, miren, les presento el problema que vamos a realizar, ¿ok? Dice, maniobra para prensa de fundición inyectada. Es una inyección de plástico, ¿ok? Dice, para la realización de este problema contamos con los siguientes elementos: 5 finales de carrera, 3 cilindros neumáticos, una bomba hidráulica con su correspondiente motor, ¿ok? Pase por inyección hidráulica. Descripción del proceso. El ciclo que debe realizar la máquina es el siguiente: cierre del molde, dosificar el plástico fundido a inyectar, inyección del plástico, pausa para que no queden burbujas de aire en la pieza, entrar a hoyos para configurar pieza. Me gustaría comentarles que no sé qué significa mucho hoyos, no tengo mucha experiencia en inyección de plásticos. Si alguien sabe y nos quiere comentar, con mucho gusto, para saber todos qué quiere. En este caso para mí, yo no sé qué decir hoyos. ¿Ok? Dice, entrar en hoyos para configurar pieza, pausa para permitir la solidificación, abrir hoyos, abrir molde y expulsión de la pieza antes de comenzar un nuevo ciclo. Okay. Aquí nos presentan el diagrama más o menos del proceso. Aquí está mi cilindro A, el cilindro B y el cilindro C. Tengo entendido, o por lo que yo veo, el cilindro B es el que inyecta el plástico, es como si fuera una jeringa.
Cuando el pistón B esté en la parte de abajo es porque ya está inyectando el plástico. Y este cilindro A va a empujar la pieza para que se forme, va a hacer presión para que se forme. Entonces, y el cilindro B, el cilindro en hoyos, por lo que veo, yo creo que va a expulsar la pieza. Les comento, no tengo mucha experiencia en fundición de plásticos, en inyección de plásticos, pero más o menos es lo que yo veo. Y aquí es el depósito de aceite y la bomba. Va a inyectar el aceite para que haga la presión. Aquí no es neumático, va a ser hidráulico. Okay. Bueno, pues más o menos este es el diagrama de funcionamiento. Y aquí está, dice, pongan atención en esto porque supuestamente es la secuencia. Al comenzar el ciclo se conecta la bomba y una vez que esta ha sido conectada, el molde se cierra mediante el avance del cilindro A. Cuando el molde se encuentra cerrado, se dosifica el plástico a inyectar mediante el cilindro B. Eso es lo que les decía yo, que es como una jeringa. Cuando el material ha sido dosificado gracias a la subida del cilindro B, el plástico comienza a ser inyectado mediante la bajada del cilindro B. Okay. O sea que va a ser como una jeringa. Cuando el cilindro ha llegado a su posición de reposo, esperamos un tiempo para permitir que el aire salga del molde y a continuación introducimos los noyos. Es que eso de los noyos no sé qué sea. Mediante el cilindro C. En este punto paramos el ciclo, es otra pausa para permitir la solidificación de la pieza. Aquí ya van dos timers. Okay. Transcurrido el tiempo que se considera necesario, pasamos a retirar el molde y también el de los noyos. Okay. En este caso también es el cilindro C. Cuando estas acciones han concluido, estamos en condiciones de volver a iniciar un nuevo ciclo. Okay. Bueno, más o menos ahí está el diagrama. Ahora vamos a bueno, aquí yo tengo ya un dibujo de mi secuencia. Espero que esté bien. Si hay alguien que me dice por ahí un error y me comentan, con mucho gusto, pero esto es lo que yo interpreto del problema. Ok, vamos a explicarlo más o menos lo que yo entiendo. Ok, vamos a tener 3 cilindros A, B y C y una bomba, que en este caso es el motor. Por lo que yo entendí el diagrama, en el primer paso arranca la bomba. Después de un tiempo transcurrido sale el pistón A. Ok. Después de que ya llegó a su posición extendible o extendido, va a bajar el pistón B para inyectar. Recuerden que siempre va a estar en posición extendida. Va a comenzar con la posición extendida. Aquí al bajar va a inyectar el plástico. Ok. Después de esto se va a esperar un tiempo para que no existan burbujas. Y después de ese tiempo sale el C, que es de los noyos, no sé qué sea, pero de los noyos. Y se va a esperar otro tiempo también. Después de ese tiempo, aquí A más baja. Y después C2 también baja, se retrae. Ok. Y en ese caso, después de ese tiempo, la bomba se apaga. Y después de que se apagó la bomba, vuelve a salir otra vez el pistón B para comenzar un nuevo ciclo que debe de estar en las condiciones como está. Aquí creo que interpreté mal. Aquí la bomba siempre debe estar encendida con el botón de arranque y paro. Yo al momento de arrancar el sistema, la bomba debe prender y no debe de pararse, solamente que yo le dé un stop al sistema. Ok, eso lo voy a modificar ya en la programación. Aquí está mi secuencia, ya este es mi espacio, mi diagrama de espacio-tiempo y todo esto. Y aquí está mi ecuación de movimientos que yo interpreté. Les vuelvo a repetir, si alguien lo interpreta de diferente forma y que nos pueda ayudar todavía mejor, adelante y bienvenidos. Aquí está, en este caso motor más, hay un tiempo, después de que terminó ese tiempo, A más sale, después de que A más salió, B más se retrae,
Después de un tiempo, C más avanza. Después de otro tiempo, A más regresa, C más regresa y B más avanza para comenzar un nuevo ciclo. A ver, les dejo un momento para que chequen y tomen nota más o menos de lo que es el diagrama de espacio-tiempo y de mi diagrama de secuencia. ¿Ok? Bueno, pues ya está, ya vimos qué problema va a ser, ya vimos nuestro diagrama de espacio-tiempo y nuestro diagrama de secuencia. Ahora vamos a realizarlo primero en cada decimo, ¿ok? Bueno, vamos para allá entonces. Bueno, pues vamos a empezar. Yo ya avancé con la con el cableado de mi PLC y mis pistones y los sensores, que es lo más tardado, lo más tedioso. Este software es muy bueno, pero tiene algunas limitantes que no lo hacen tedioso. A ver, les voy a mostrar más o menos. Aquí tengo mis entradas, aquí tengo mi fuente, mi botón de arranque, mi botón de paro, mis sensores A0, A1, B0, B1, C0, C1. Son los sensores de los pistones que me van a indicar en qué posición se encuentra, ¿ok? Bueno, esa es en cuestión del PLC. Aquí están mis salidas, que es mi lámpara verde, una lámpara verde de RUM, lámpara roja de stop y mi contactor para el motor de la bomba y mis tres electroválvulas para los tres pistones, ¿ok? De este lado de acá, bueno, aquí ya tengo mis líneas. Aquí ya tengo cableado mi potencia de mi motor. Aquí está mi contactor, mi regulador térmico y mi motor, en este caso de la bomba de aceite. Mis tres pistones, A, B y C. Ok. Pues ya tengo todo listo para empezar a programar. Deja ser más pequeño para que se den una idea más o menos cómo está. Aquí están. Aquí tengo dos botones de arranque y paro para no ir hasta acá. Desde aquí lo puedo accionar. Pero más o menos es como está. Mis tres fases, mi neutro, mi tierra y mi positivo de voltaje. En este caso lo estoy utilizando a 24 volts. Bueno, vamos a empezar. Voy a hacer mi arranque y paro de yo le llamo memoria interna. Lo que pasa es que yo trato de utilizar las memorias internas de los PLCs para no utilizar mucho las salidas. ¿Ok? Y 0.0 y 0.1 son mis botones. ¿Ok? Mi botón de arranque y paro. Bueno, aquí tengo mi arranque y paro ya. Digamos que vamos a poner un nombre para que más o menos vayan viendo ustedes de qué se trata. Esta es memoria de, ¿cómo le pondremos? De ROM. Acuérdense que va a ser una memoria interna. Muy bien, ahí está. Vamos a seguir con nuestras etapas. Aquí vamos a poner 3. Igual a un set. Primero cableamos. Ahí está, vamos a poner nombre. Aquí va a ser
Este va a ser nuestro sensor A0. Que nuestro sensor A0 es la I0.2. Y luego va a ser nuestra memoria, que está en nuestra memoria de room. Y luego que esté también nuestro sensor. Es como una condición para que arranque el sistema, que los pistones estén retraídos. El sensor C0, la I0.6. Ustedes pueden ir asociando estos números con estos de acá, a donde va hacia el PLC, para que vayan teniendo una idea. ¿Ok? Y aquí este C nos va a manejar la etapa 1. En este caso va a ser, para mí va a ser la M1. Entonces vamos a ponerle etapa 1. Ok. Y también vamos a resetearla, porque también lleva un reset. M1, ok. Vamos a cablear. Esto es lo que más tedioso. Por eso les digo que esta secuencia se va a hacer en 2 videos, porque se lleva un buen rato para hacerlo en cada décimo y después ya pasaron el PLC real. Bueno, ¿quién va a resetear a M1? Va a ser, bueno, más bien no quién lo va a resetear, sí quién lo va a resetear, ¿ok? Este M0. Que yo también, que esté la etapa 3. Ahorita ustedes van a ver en qué etapa yo activo esto. ¿Ok? Y aquí, bueno, aquí M1 es la etapa 1, esta es la misma. ¿Ok? Bueno, ya está. Vamos con la otra. Vamos a poner 3. Otro. Igual vamos a cablear. Muy bien. Aquí esta etapa, esta va a ser M3. Que aquí va a ser va a ser la etapa 2. La etapa 2. Pero aquí va, aquí lo vamos a poner negado, no quiero que esté. La etapa, el M5 va a ser la memoria timer 3. Bueno, ahorita sí, ya cuando ya se termine el diagrama van a empezar a asociar. Que no esté M5, pero que esté M0. Siempre va a ser una condición la M0. Y que no esté M1, la etapa 1. Ok. ¿Y quién va a resetear? La etapa 2. La etapa 2 la va a resetear
¿Quién va a resetear la etapa 2? Va a ser M0 y M1. Perdón, aquí me equivoqué. M3, M0, M1. Esos van a resetear la etapa 3, ¿ok? Bueno, seguimos, ahora sí. Vamos a accionar el motor, que es lo que debe entrar primero. Que es la Q 0.2, va a ser el motor. Muy bien. Entonces aquí va a ser la etapa 1. Y va a ser M0. Aquí va a ser el motor. Vamos a poner el nombre para que. Ahí está el motor. Aquí ya va a entrar el motor, que acuérdense que es el primero que entra. Pero si recuerdan de que después de que está el motor debe de entrar un tiempo. Entonces vamos a poner aquí un timer. Con su respectiva salida. Aquí es un timer. Bueno, timer 1. Vamos a ponerle 3 segundos. 3 milisegundos. Ay, creo que no lo puse bien, espérenme. 3. Y este va a activar una salida interna que es la M2. Bueno, aquí está. Con lo que sigue. Aquí vamos a poner vamos a poner un set. Vamos a activar. Aquí va a ser pistón A. Va a salir el pistón A. Aquí está el pistón A. ¿Quién lo va a hacer para salir? M1, que esté en la etapa 1. Y que esté sensor A1. Sensor A1. Que es el sensor A1, que esté. Aquí está mal, pero aquí nada más son 4. Que esté M1, que es el sensor, que esté M2.
Aquí va un negado. Que no esté M5. ¿Qué pistón va a salir? Ahora, ¿quién lo va a resetear? Necesitamos que reseteen el pistón. Ok. ¿Quién lo va a resetear? Va a ser M0 y M5. Si está M0. M5. Lo van a resetear. Ahora vamos con el pistón B más. Pistón B. Si no está la tapa 1, este va a tener un enclavamiento. Y 0.6. En este caso el pistón B, Q0.4, Q0.4. Ok. Es el pistón B. Ahora necesito resetearlo. Necesito resetearlo. ¿Y quién lo va a resetear? El de ahí 0.3. Es un sensor. Q0.4. Ok, ahí está el reset. Ahora. Aquí vamos a mandar un timer. Estos son para las pausas que van a hacer, que va a hacer. Los timers son las pausas.
Muy bien. Aquí va a ser la M0. M0 va a ser la etapa 1. Y el sensor C1. En este caso el sensor C1 es 1.3. T2. El T2 con 3 segundos. Que a su vez va a activar la etapa M4. M4, que es la memoria de timer. Muy bien, entonces aquí ya está. ¿Cuántos llevamos? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 líneas. Ok, bueno, pues seguimos. Aquí es 1, 4 y un set. Que este va a ser, que es el pistón C. Acuérdense que nos faltaba el pistón C. Vamos a poner el nombre para que más o menos lo identifiquen. Muy bien, aquí esto es M0. Aquí va a ser la M3, que es la etapa 2. Pero esta es negada. Bueno, ahorita vemos. La M4. Esta es negada. Muy bien. Y a la última, que es el sensor A0, que es la IN 0.2 y 0.2, que nos va a activar el pistón C, ¿ok? Ahora necesitamos resetear al pistón C también. O 0.6. ¿Quién lo va a resetear? Va a estar el M0 y 0.2. 0.2. Vamos a dar más línea aquí porque todavía nos falta. Bueno, aquí me está reseteando el pistón C.
Muy bien. Lo que sigue. Aquí nos falta un reset, que es el de 2. Muy bien. Ok. En este caso va a ser la memoria de la etapa 2 y el sensor A0. Y el sensor A0 me van a resetear Q0.5. Bueno, seguimos con otro. 2, 3. Aquí vamos a activar otro timer porque lo necesitamos. Y a su vez también una salida. Muy bien. Vamos a conectarlo bien. Aquí va a ser el timer 3. T3. Igual también 3. Ok. Y este nos va a activar la salida, la memoria 5. Ya para que las empiecen a checar cuál corresponde. Aquí es M0. Aquí es la etapa 1. Y el sensor C1. Muy bien, vamos bien, aquí ya está. Aquí van dos con mis lámparas. Muy bien. No voy a fallar. Aquí.
Pero esto no va aquí, es un cerrado. M0. Muy bien. Bueno, voy a mostrarles el tablero. El tablero de que vamos a utilizar, ¿ok? Va a ser este. Si pueden, chequen los demás videos para que vean cómo trabaja. Aquí tengo mi video A, mi pistón A, mi pistón B y mi pistón C. Vamos a trabajar con estos tres, ¿ok? Voy a utilizar una de las lámparas, aparte de mi lámpara de Run Stop, voy a utilizar una lámpara, yo creo que la ámbar, como si fuera el motor. Y acá está mi botón de arranque y paro, ¿ok? Bueno, pues ya estamos aquí. Vamos a ver si trabaja como queremos. Aquí está, lo cambié por los nombres afuera, le he puesto por adentro, pero los cambié para afuera. Etapa 1, etapa 2, KM1, que es el motor de la bomba. A más, A menos, B más, B menos, C más, C menos, pues más o menos ahí está, ¿ok? Entonces vamos a echarlo a andar para ver si es cierto. Vamos a ponerlo así como que en esta posición un poquito más chica para que puedan apreciar los movimientos de los pistones, ¿ok? Los pistones los puse a una velocidad de 80% para que vean. Vamos a ponerle un poquito más lento para que vean los movimientos, para que aprecien los movimientos, ¿ok? Al 60%. Es en la velocidad. Les recuerdo, por favor, denle like si les gustan los videos. Si tienen algún comentario que nos ayuden a crecer, que nos ayuden a mejorar esto, pues con gusto los recibimos. Y suscríbanse, es muy importante para seguir con este canal que se suscriban, tener más personas, ¿ok? Bueno, vamos a echar a andar. Si recuerdan el diagrama, les comenté que el pistón B debe de empezar totalmente afuera. Aquí está. Así es como debe estar. Porque supuestamente cuando inyecta el plástico es cuando regresa. Y ahorita no va a inyectar plástico. Tiene que estar ciertas condiciones para que inyecte el plástico. Bueno, aquí está mi lámpara de stop. Vamos a darle run. Lo primero que debe prender es el motor. Aquí está, ya se prendió el motor de la bomba. Después de un tiempo, para eso son los timers, después de un tiempo debe salir A. Ahí está, sale A, regresa B, inyecta el plástico, avanza C, también se espera otro tiempo para evitar burbujas, regresa A, regresa B, y cuando sale B empieza otro ciclo. Si no tuviera los timers, serían los movimientos más rápidos, pero el problema no lo está solicitando, ¿ok? Muy bien. Chequen en el diagrama que coloqué la secuencia, cuál debe ser, para ver si concuerda. A más, B menos, C más, se espera un tiempo, regresa A menos, C menos y B más. ¿Se dan cuenta? Está más o menos en la secuencia que nos indica el problema. ¿Ok? Vamos a darle más velocidad para ver cómo se vería con más velocidad. ¿Ok? Vamos a ponerlo al 100%.
Ya se extendió mucho este video. A ver, vamos a ver. Ahí está. Ve más está afuera. Le doy stop. Prende la bomba. Se espera un tiempo. Avanza más, ya avanzó. Regresa a B, C. Y hasta que no regrese a menos. Y luego C y vuelve a salir a B para empezar otro ciclo. Pues ese es el video número 1. Espero que les haya gustado. No sé, los voy a repetir, suscríbanse, denle like para seguir con estos videos. Y en el siguiente video voy a realizar el diagrama ya en el PLC real, con pistones reales, para que ustedes vean cómo trabaja, ¿ok? Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.